Buenas tardes. A continuación les vamos a exponer el capítulo número 46 del libro de Bioquímica de Harper. Este capítulo lleva por nombre Tráfico y distribución intracelulares de proteínas. Nuestro equipo es el equipo número 3, conformado por su servidora Corral Ocaña, América Jocelyn, Del Moral, Dunia Andrea, Durán Ávila, Luisiana Guadalupe y Durazo Valencia, Marcela Guadalupe. Comenzando con nuestra exposición, debemos entender la importancia biomédica de las proteínas. Para entender esto, tenemos que saber que después de que las proteínas se sintetizan, van a viajar hacia muchos diferentes sitios dentro de la célula para desempeñar sus funciones particulares. Puede haber proteínas destinadas a ser componentes de organelos específicos, proteínas destinadas al citosol o a exportación, proteínas ubicadas en las diversas membranas celulares. En este caso, debido a que hay proteínas en las diversas membranas celulares, va a haber el tráfico intracelular de proteínas. Ok, partiendo de este punto, debemos analizar que para que las proteínas lleguen a las ubicaciones apropiadas y correctas, tiene que existir una señal o secuencia de codificación que las va a dirigir de modo apropiado. Por lo tanto, en esta parte es donde se entiende la importancia biomédica de esta señal que las dirija a su ubicación apropiada, ya que ciertas enfermedades se producen por mutaciones que afectan directamente estas señales, impidiendo que las proteínas realicen sus funciones correctamente. Durán Ávila. Muchas proteínas son dirigidas por secuencias de señal hacia sus destinos correctos. Las proteínas tienen señales que suelen ser secuencias de aminoácidos específicas. Estas se van a encargar de dirigirlas pues, a sus destinos y asegurarse de que estas terminen en el lugar correcto. Las secuencias de estas señales pues, son reconocidas y tienen interacción con las áreas complementarias de otras proteínas. Las que sirven como receptores para las que contienen pues, las señales. En las etapas tempranas de la biosíntesis de proteínas se decide pues, lo que va a ocurrir en cuestión de la distribución de las proteínas. Puede ser poliribosomas libres o poliribosomas unidos. Estos ribosomas comparten estructura idéntica y son potencialmente intercambiables. Pero si hay una cadena polipeptídica en crecimiento fijada a los poliribosomas y esta no tiene el péptido señal N-terminal, pues no va a ser posible que se interactúe con la membrana del retículo endoplasmático. Los poliribosomas a los que la cadena está fija se describen como unidos a la membrana. Esto da lugar a dos ramas de distribución, que es la citosólica y la del retículo endoplasmático rugoso. En la citosólica, las proteínas son sintetizadas por poliribosomas citosólicos y se dirigen a las mitocondrias, nucleoperoxisomas por señales específicos. Si estas se quedan en el citosol es porque carecen de señal. Las proteínas que tienen una secuencia de dirección que pasa a eliminarse son llamadas preproteínas. Y en la rama del retículo endoplasmático rugoso, las proteínas sintetizadas y clasificadas en esa rama incluyen múltiples de esas designadas para membranas distintas y también para la secreción. Aquí podemos ver la vía completa que puede llamarse secretoria o exocítica, que va del retículo endoplasmático al aparato de Golgi para terminar en la membrana plasmática. El aparato de Golgi participa en la glicosilación y clasificación de proteínas. El aparato de Golgi tiene funciones importantes en la síntesis de proteínas. Una de ellas es el procesamiento de las cadenas de oligosacárido. En este participan todas las partes del aparato de Golgi. Y otra es la distribución de diversas proteínas. Aquí participa principalmente la red trans-Golgi y tiene un contenido de vesículas muy alto. También una amplia variedad de técnicas experimentales se han usado para investigar el tráfico y la distribución. Aquí podemos apreciar imágenes que muestran la microscopía electrónica, la del fraccionamiento subcelular y abajo la creación de sistemas in vitro. Durán. La mitocondria importa proteínas y las sintetiza. Les voy a hablar de la clasificación de proteínas que pertenece a la rama citosólica, específicamente las mitocondriales.
Las proteínas de matriz deben pasar de los polirribosomas citosólicos por las membranas mitocondriales externa e interna para poder llegar a su destino. El paso a través de las membranas es llamado translocación. Es así en secuencia líder amino terminal de alrededor de 20 a 50 aminoácidos de largo, anfipáticas y tienen carga positiva. De modo posttraduccional ocurre la translocación después de que las proteínas de matriz son liberadas de los polirribosomas citosólicos y antes de la translocación ocurren las interacciones con varias proteínas citosólicas que actúan como chaperones, que les hablaré de eso un poquito más adelante. Existen dos complejos de translocación situados en las membranas mitocondriales. Uno es la translocasa de la membrana externa. Esta permite el movimiento de proteínas a través de esta barrera para que se dirija hacia el interior del espacio intermembranoso mitocondrial. Aquí podemos verlo, está de color verde, dice Tom. Y abajo encontramos a la translocasa de la membrana interna, que facilita el movimiento de proteínas a través de la membrana interna hacia la matriz mitocondrial. Para que las proteínas sean capaces de pasar por los complejos, deben encontrarse en estado desdoblado, y esto es posible por la unión de varias proteínas chaperonas. Las chaperonas participan en las mitocondrias de la siguiente manera. Participan en la translocación, en la clasificación, en el plegado, montaje y degradación de las proteínas. Aquí podemos ver unos ejemplos en la imagen y arribita podemos observar cómo luce una chaperona. Una célula eucariota activa más de 1.000.000 de macromoléculas por minuto. Estas son transportadas entre el núcleo y el citoplasma. Entre todas estas macromoléculas se incluyen las histonas, las proteínas ribosomales, las unidades ribosomales, los factores de transcripción y las moléculas de mRNA. El transporte de estas es bidireccional y esto ocurre mediante los complejos de poro nuclear o también a lo que conocemos como los NPC. Estos contienen alrededor de 30 proteínas diferentes. Las moléculas más pequeñas de estas, como las de 40 kilodaltons para abajo, pueden pasar por medio del NPC mediante la difusión. Pero si son más grandes, tienen mecanismos especiales de translocación. Se cree que la simetría entre el núcleo y el citoplasma es vital para comprender las funciones de RAN en la transferencia de complejos de la manera unidireccional a través de lo que es el NPC. Al momento que se liberan las moléculas de carga dentro del núcleo, las importinas vuelven al citoplasma para ser usadas nuevamente. Las exportinas, que son similares a las importinas, participan en la exportación de muchas macromoléculas desde lo que es el núcleo. Las moléculas de carga para exportación portan señales de exportación nuclear. Las proteínas RAN son partícipes en lo que es este proceso y se encuentra establecido que los procesos de importación y exportación comparten diversas características. A la familia de importinas y exportinas es lo que se le denomina carioferinas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las proteínas importadas de peroxisomas que portan secuencias de dirección singulares. Para empezar, el peroxisoma es un organelo muy importante debido a que tiene funciones metabólicas de varias moléculas. Este organelo cuenta con una sola membrana, pero tiene 50 enzimas, de las cuales 2 son las más importantes porque son las enzimas marcadoras, las cuales son la catalasa y la urato oxidasa. La síntesis de sus proteínas se lleva a cabo en polirribosomas citosólicos, que estos cuentan con un plegamiento antes de ser importados. Para eso existen las dos vías, que son las de componentes de membrana y de matriz. Se conocen dos secuencias de dirección de matriz peroxisómica o también llamada PTS. La primera es un tripéptido en el carboxilo terminal de proteínas de matriz y estas forman complejos con la proteína citosólica, PEX5. Y la segunda es un nitrógeno terminal y forma complejos con otra proteína receptora. Después estos complejos van a tener que actuar con PEX2, 10 o 12 para poder ser traslocados a la matriz. Tenemos un síndrome que es el síndrome Zellweger, que está relacionado a este tema, que se caracteriza por un deterioro neurológico profundo, y en estos pacientes el número de peroxisomas puede ser tanto casi normal como no tener casi nada.
Esta enfermedad se da por mutaciones en la peroxina, que es la proteína que es necesaria para la biogénesis de peroxisomas, o también se da en genes que codifican a ciertas enzimas. Esta enfermedad se puede diferenciar por la presencia de acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, anormalidades de síntesis de ácidos biliares y también por una disminución de plasmalógenos. Caña, América y Oceanía. Prosiguiendo con la exposición, pasamos al tema la hipótesis de la señal. La hipótesis de la señal fue propuesta por Blobel y Sabatini en 1971. Se realizó con el propósito de explicar de qué modo los polirribosomas se unen al retículo endoplásmico. Otro de los puntos que buscaba explicar la hipótesis de la señal es la distinción entre polirribosomas libres y unidos a membrana. La diferencia que se encontró fue que las proteínas sintetizadas en polirribosomas unidos a membrana tenían una extensión peptídica conocido como péptido señal. Este péptido señal estaba en sus aminos terminales y su función es mediar la fijación a las membranas del retículo endoplásmico. Mientras que en el caso de las proteínas sintetizadas en polirribosomas libres carecen de este péptido señal. Iniciando con los subtemas de la hipótesis de la señal, tenemos la inserción cotraduccional. La hipótesis de la señal propuso que la proteína se inserta en la membrana del retículo endoplásmico al mismo tiempo que su ARN mensajero se está traduciendo en polirribosomas. A esto se le conoce como inserción cotraduccional, ya que uno se inserta y el otro se está traduciendo al mismo tiempo. Para que esto ocurra, se necesita de la SRP, Signal Recognition Particle, SRP por sus siglas en inglés, ¿ok? Esto ocurre conforme el péptido señal surge de la subunidad grande del ribosoma. Cuando surge es reconocido por esta partícula, la partícula de reconocimiento de señal, Signal Recognition Particle. ¿Okay? La cual va a bloquear la traducción adicional luego de que se han polimerizado aproximadamente 70 aminoácidos, 40 de ellos en la subunidad grande y 30 expuestos. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo realiza este bloqueo? Este bloqueo de la traducción adicional se conoce como paro de elongación. Que este paro de elongación no se va a liberar, es decir, no se va a quitar hasta que haya presencia del complejo de Signal Recognition Particle, péptido señal polirribosoma. Este complejo, cuando se ha unido a la proteína de acoplamiento Signal Recognition Particle Receptor, o SRP receptor, cuando se ha unido a esta proteína de acoplamiento, que es un receptor para SRP en la membrana del retículo endoplásmico, ya que esté este complejo y que se haya unido al receptor, va a funcionar, su función es que de este modo Signal Recognition Particle va a guiar al péptido señal hacia la SRPR y va a impedir el plegado y la expulsión hacia el citosol de la proteína que se está sintetizando. Es decir, va a impedir que la proteína que se está sintetizando se vaya al citosol o se pliegue de manera prematura. Cuando el complejo de Signal Recognition Particle péptido señal interactúa con el receptor, se va a estimular el intercambio de GDP por GTP. Esto debido a que el receptor unido con GTP tiene una afinidad más alta por Signal Recognition Particle y así se va a liberar el péptido señal. ¿Para qué ocupamos que se libere el péptido señal? Necesitamos que se libere el péptido señal para que se una a la maquinaria de translocación, conocido como translocón. Este translocón va a estar presente en la membrana del retículo endoplásmico. Y su importancia es la siguiente. Debemos considerar que tiene una importancia muy alta debido a lo que les voy a explicar a continuación. El translocón consta de 3 proteínas de membrana que van a formar un canal conductor de proteínas en la membrana del retículo endoplásmico.
En este canal pueden pasar las proteínas recién sintetizadas. Y el canal únicamente está abierto cuando hay un péptido señal. Es por eso la importancia de que esté el complejo, que se una al receptor, que se haga el cambio de GDP a GTP y que se libere el péptido señal, porque ya que se libere el péptido señal va a estar abierto este canal y lo necesitamos abierto para que pasen las proteínas recién sintetizadas. Otra cosa muy importante es que la proteína se debe mantener en un estado no plegado antes de entrar al canal conductor. Esto debido a que pues si ya ha sido plegada va a ser difícil que entre al canal conductor y probablemente no pueda acceder a él. Por último, la proteína va a sufrir un proceso de alargamiento que va a facilitar el paso de la proteína naciente a través de la bicapa lipídica, puesto que los ribosomas están fijos a la membrana del retículo endoplásmico. Y de esta manera se va a formar el retículo endoplásmico rugoso. Muy bien. Debemos considerar que los ribosomas van a permanecer fijos al retículo endoplásmico en el transcurso de la síntesis de proteínas que contienen peptidoseñal. Sin embargo, cuando ya se completa este proceso, se van a liberar y se van a disociar en sus dos tipos de subunidades, es decir, en peptidoseñal y en ribosomas. Al disociarse, el peptidoseñal necesita pasar por una disolución. Lo que pasa es que el peptidoseñal, una vez cumple con su función, se va a hidrolizar por medio de la señal peptidasa, ubicada en el lado luminal de la membrana del retículo endoplásmico, y después es degradado por proteasas. Ok. Ya que entendimos el mecanismo en el que pasan las proteínas, en el que se inserta en la membrana, etc., tenemos que conocer excepciones, como el caso del citocromo P450, la cual es una proteína integral de la membrana del retículo endoplásmico que no cruza por completo la membrana. Reside en un extremo de la membrana con su peptidoseñal intacto. El paso a través de la membrana del citocromo P450 es evitado por una secuencia de aminoácidos llamada señal de suspensión o cese de transferencia. También existen casos como el de las proteínas secretorias y solubles, en el cual están destinadas para organelos distales al retículo endoplásmico, es decir, están muy lejos del retículo endoplásmico, por lo tanto van a cruzar la bicapa de la membrana y se descargan hacia la luz del retículo endoplásmico. Si están presentes esas proteínas, se deben de añadir cadenas de N-glicano, debido a que estas proteínas atraviesan la parte interna de la membrana del retículo endoplásmico. Este proceso se conoce como glicosilación cotraduccional. Y una vez que ya las proteínas se encuentran en la luz del retículo endoplásmico, a las cadenas de glicano que se añadieron van a ocurrir cambios adicionales y después de cumplir con su función, ocurren los cambios adicionales y terminan el proceso. Muy bien. Prosiguiendo, pasamos con las proteínas mutantes y proteínas no membrana. Las proteínas mutantes son aquellas que contienen peptidoseñal alterados en los cuales un aminoácido hidrofóbico es reemplazado por uno hidrofílico. En estos casos no se van a insertar en la membrana del retículo endoplásmico. Partiendo de ellas, debemos entender que también existen las proteínas no membrana, las cuales son proteínas mutantes a las cuales se le van a fijar peptidoseñal mediante ingeniería genética, y esto es para que puedan insertarse en la luz del retículo endoplásmico o incluso secretar. Muy bien. Como podemos ver, la membrana del retículo endoplásmico tiene muchas funciones, entre ellas el transporte retrógrado de moléculas en la membrana del retículo endoplásmico. Va a estar involucrada en este transporte retrógrado de diversas moléculas desde la luz del retículo endoplásmico hacia el citosol. Estas moléculas pueden ser glucoproteínas no plegadas o plegadas de manera errónea, glicopéptidos y oligosacáridos. Y de ser necesario, alguna de estas moléculas se degradan en proteasomas. Muy bien. Ok. El siguiente tema son las rutas que siguen las proteínas para insertarse en la membrana del retículo endoplásmico. La primera ruta es la inserción cotraduccional. En este caso va a existir dependiendo de si sus aminos terminales estén en la
cara extracitoplasmática o si su carboxilo terminal es el que está en la cara extracitoplasmática. El ejemplo de los casos en los que es el amino terminal el que está en la cara extracitoplasmática es el receptor LDL. En el caso del receptor LDL entra a la membrana y el retículo endoplásmico de una manera análoga a una proteína secretoria. Y va a atravesar la membrana del retículo endoplásmico y su péptido señal se divide y su amino terminal sobresale hacia la luz. Esta secuencia forma el segmento transmembrana único de la proteína y su dominio de fijación a la membrana. Este pequeño parche de membrana del retículo endoplásmico en el cual se va a localizar el receptor de LDL, cuando ya cumplió con su función y cuando ya se ha sintetizado, va a brotar como una vesícula, como un componente de una vesícula de transporte. En el caso de las proteínas con carboxilo en su cara extracitoplasmática, el ejemplo es el receptor de asialoglucoproteína, el cual va a poseer una secuencia, en estos casos va a poseer una secuencia interna que se va a insertar en la membrana, pero no se va a dividir, sino que va a actuar como una ancla y su carboxilo terminal muestra extrusión a través de la membrana. Muy bien, la segunda ruta es la síntesis en polirribosomas libres y fijación subsiguiente a la membrana del retículo endoplásmico. Un ejemplo es el citocromo B5, que entra en la membrana del retículo endoplásmico de forma espontánea. La tercera ruta es la retención en la cara luminal del retículo endoplásmico por secuencias de aminoácidos específicas. En este caso es la secuencia de aminoácidos KDEL, que es lisina, asparagina, glutamina y leucina, en su carboxilo terminal. Las proteínas que contienen esta secuencia en específico viajan primero hacia el aparato de Golgi en vesículas de transporte COP2. Ya que están en el aparato de Golgi, interactúan con una proteína receptora de KDEL específico y luego regresan en vesículas de transporte COP1 hacia el retículo endoplásmico y ya que están en el retículo endoplásmico se disocian de su receptor KDEL específico. La cuarta ruta es el transporte retrógrado desde el aparato de Golgi. En este caso, proteínas que no contienen la secuencia específica KDEL y que están destinadas a las membranas del retículo endoplásmico también pasan al aparato de Golgi y después regresan mediante el transporte vesicular retrógrado, llegan al retículo endoplásmico y se insertan. Durán, los chaperones son proteínas que impiden el plegado defectuoso e interacciones no productivas de otras proteínas. Los chaperones son proteínas que estabilizan Durán. Los chaperones son proteínas que impiden el plegado defectuoso e interacciones no productivas de otras proteínas. Estas proteínas establecen intermediarios plegados o no plegados de forma parcial, y esto otorga tiempo para que se plieguen de manera correcta y así eviten interacciones inapropiadas. Y así va a evitar la formación de estructuras no funcionales. Algunas propiedades de las chaperones son las siguientes, que se presentan en una amplia gama de especies, desde bacterias hasta los seres humanos. También que se unen a regiones predominantemente hidrofóbicas de proteínas desdobladas e impiden su agregación. También se encuentran en diversos compartimentos celulares como el citosol, las mitocondrias y la luz del retículo endoplasmático. La mayoría de los chaperones muestran actividad de ATPasa y se unen a ATP y ADP. Esto es importante para el efecto sobre el plegado de las proteínas. El complejo de ATP chaperón a la vez libera segmentos de la proteína plegada propiamente y el ciclo que está involucrado en la unión de ADP y ATP se repite hasta que logra liberar a la proteína. La segunda clase de chaperones importante son las chaperoninas. Estas forman estructuras tipo barril complejas en la que una proteína que no está plegada es alejada de las otras proteínas, lo que les da tiempo y condiciones para que se plieguen de forma apropiada. Aquí hay unos ejemplos de chaperones. Está la proteína de unión a cadena pesada de inmunoglobulina, calnexina, calreticulina. Está la peptidil prolisomerasa, que esta se encarga del plegado de las proteínas que contienen prolina. Y
También es importante mencionar que el retículo endoplasmático cumple la función de compartimiento de control de calidad de la célula. Las proteínas, cuando acaban de sintetizarse, intentan plegarse con ayuda de los chaperones y enzimas de plegamiento, mientras los chaperones pues, supervisan el estado de plegamiento de las mismas. Las proteínas que muestran plegamiento erróneo interactúan con chaperones que las retienen en el retículo endoplasmático y evitan que sean exportadas hacia los destinos y pues que no puedan cumplir su función. Corral Ocaña, América Jocelyn. Continuando con la exposición, debemos entender que la acumulación de proteínas plegadas de modo erróneo en el retículo endoplásmico induce la respuesta a proteínas desdobladas, UPR. UPR, por sus siglas en inglés, Unfolded Protein Response. Para comprender esto, primero debemos analizar que el mantenimiento de la homeostasis del retículo endoplásmico es importante para la función celular normal, para toda la función celular. Por lo tanto, la perturbación del medio ambiente de la luz del retículo endoplásmico, ya sea por cambios en el calcio, por perturbación en el estado redox, por la exposición a sustancias tóxicas o algunos virus, puede llevar al decremento de la capacidad de plegado de proteínas, generando un cúmulo de proteínas plegadas erróneamente. Y esta acumulación de proteínas plegadas erróneamente se conoce como estrés del retículo endoplásmico. El mecanismo UPR detecta las concentraciones de proteínas mal plegadas e inicia mecanismos de emisión de señales intracelulares para compensar las condiciones de estrés y restituir la homeostasis del retículo endoplásmico. La UPR se inicia por sensores de estrés del retículo endoplásmico. Cuando se activan, primero se da la inhibición transitoria de la traducción para minorar la cantidad de proteínas, luego la inducción de una respuesta y por último la transcripción, que conduce al aumento de la expresión de chaperones del retículo endoplásmico y de proteínas involucradas en la degradación de proteínas del retículo endoplásmico plegadas de manera errónea. La UPR incrementa la capacidad de plegado en el retículo endoplásmico e impide la acumulación de productos proteicos improductivos y en potencia tóxicos, además de producir respuestas para restituir la homeostasis celular y pues ya en casos en donde persista el deterioro de plegado de proteínas, se activan vías de muerte celular como la apoptosis. Un punto importante a mencionar de la UPR es que conocerla bien nos puede ayudar a evitar patologías, modificándolas de manera como con ingeniería genética para evitar patologías en donde existan el plegado erróneo de proteínas. Las proteínas que muestran un aplegamiento o un plegamiento erróneo pasan por degradación asociada al retículo endoplásmico. Bueno, cuando tenemos proteínas que tienen un mal plegamiento, estas sufren un proceso al cual se le denomina ERAD. Las proteínas mal plegadas pasan por un proceso de ubiquitinación y estas son regresadas por retrotranslocación con ayuda de chaperones de la luz del retículo y del citosol, así como también por proteínas de poliubiquitina a los proteasomas del citosol. Hay dos vías principales de degradación de proteínas en eucariontes. Una comprende de proteasas lisosomales y esta no requiere ATP, a diferencia de la vía principal que comprende de ubiquitina y esta sí es dependiente de ATP. La vía de la ubiquitina está asociada particularmente con lo que son los desechos de proteínas mal plegadas y enzimas reguladoras, que estas tienen una vida media breve. Se sabe que las ubiquitinas están involucradas en distintos procesos fisiológicos muy importantes, como lo es la regulación del ciclo celular, la reparación del DNA, la inflamación, la respuesta inmunitaria, entre otros, ¿no? La ubiquitina es una proteína muy pequeña, altamente conservada, y esta desempeña un papel vital en el mercado de diversas proteínas para que se degrade en proteosomas. La fijación de la ubiquitina a una proteína en blanco comprende de 3 enzimas: la activadora, la enzima conjugadora y una ligasa. Hay diversos tipos de enzimas conjugadoras y otros miles de ligasas diferentes.
Una vez que la molécula ubiquitina está fijada a la proteína, pues se fijan otras varias, lo que da por resultado una proteína blanco poliubiquitinada. Se ha estimado que deben fijarse por lo menos 4 moléculas de ubiquitina para comprometer toda una molécula blanco a degradarse en una proteosoma. La ubiquitina puede separarse de la proteína blanco mediante enzimas desubiquitinantes y la ubiquitina liberada puede volver a usarse. Las proteínas blanco poliubiquitinadas entran a las proteasomas situados en el citosol. Las proteasomas son complejos de proteínas con una estructura cilíndrica grande y están compuestas alrededor de 4 anillos con un centro hueco que contiene los sitios activos de proteasa y una o dos cubiertas o partículas reguladoras que son las que reconocen a los sustratos poliubiquitinados e inician la degradación. Las proteínas blanco son desplegadas por ATPasas, que estas están presentes en las cubiertas del proteasoma. Las proteasomas pueden hidrolizar una variedad muy amplia de enlaces peptídicos, mientras que las proteínas blanco pasan hacia el centro para ser degradadas a peptídicos pequeños, que a continuación salen del proteasoma para ser más degradadas por pepticidas citosifólicas. Las proteínas que muestran plegamiento tanto normal como anormal son sustratos para el proteasoma. El proteasoma desempeña un papel importante en la presentación de péptidos pequeños que son producidos por la degradación de diversos virus, entre otras moléculas, a moléculas del MHC clase I, un paso clave en la presentación del antígeno a linfocitos T. Las proteínas que son sintetizadas en polirribosomas unidos a membrana y además están destinadas para el aparato de Golgi o la membrana plasmática alcanzan estos sitios dentro de vesículas de transporte. Cada vesícula tiene su propio juego de proteínas de cubierta. La clatrina se usa en vesículas destinadas para exocitosis y en algunas de las que se llaman cargas lisosomas. Esta proteína consta de 3 espirales que se conectan y interactuando para formar un entramado alrededor de la vesícula. Sin embargo, el COP1 y COP2 están libres de clatrina. Cada tipo tiene un conjunto diferente de proteínas en su cubierta. Las vesículas no cubiertas con clatrina se denominan vesículas de transporte. El ciclo de vida de las vesículas tiene un mecanismo general complejo. Comprende diversas proteínas citosólicas y de membrana, además de guanosina trifosfato y ATP y factores accesorios. La gemación, la fijación, el acoplamiento y la fusión quedan embebida en la membrana del retículo endoplasmático para formar un punto focal para el montaje de vesículas. Hay pasos generales comunes en la formación de vesículas de transporte, el direccionamiento de vesículas y la fusión con una membrana blanco, independientemente de la membrana a partir de la cual se forma la vesícula o su destino intracelular. En el primer paso, la gemación es iniciada cuando SAR1 es activada, cuando el GTP se une al intercambio por GDP a través de la acción del SEC12-fosfato y la cambia desde una forma soluble a una forma unida a membrana al causar un cambio conformacional que es lo que expone una cola hidrofóbica. De esta forma queda embebida en la membrana del retículo endoplasmático para formar un punto focal para el montaje de vesículas. Posteriormente, diversas proteínas de cubierta se unen a SAR1-GTP. A su vez, las proteínas de carga de membrana se unen a las proteínas de cubiertas, sea directamente o por medio de proteínas intermediarias que se fijan en la proteína de cubierta. Entonces quedan encerradas en sus vesículas apropiadas. Las proteínas de carga soluble se unen a regiones receptoras dentro de las mismas vesículas. En el tercer paso, el brote se desprende y completa la formación de la vesícula cubierta. La curvatura de la membrana del retículo endoplasmático, las interacciones proteína-proteína y proteína-lípido en el brote facilitan el desprendimiento desde sitios de salida del retículo endoplasmático. Entonces, las vesículas se mueven a través de las células a lo largo de microtúbulos o a lo largo de filamentos de actina. A mitad de camino, el desmontaje de cubierta sigue a la hidrólisis de GTP unido a GDP por SAR1, promovida por una proteína de cubierta muy específica. De este modo, la SAR1 desempeña funciones clave tanto en el montaje como en la disociación de las proteínas de cubierta. En el quinto paso, el direccionamiento de vesículas se logra mediante la fijación de moléculas RAF a vesículas. Estas RAF son una familia de proteínas tipo RAS que se requieren en varios pasos del transporte de proteínas intracelular y en la secreción y la endocitosis reguladas. Son GTPasas monoméricas pequeñas que se fijan en las caras citosólicas de vesículas en gemación en el estado unido a GTP
y también están presentes sobre membranas aceptoras. En el sexto paso, las bis-NER forman pares con cis-NER congregadas en la membrana blanco para acoplar las vesículas e iniciar la fusión. En general, una bis-NER en la vesícula forma pares con 3 cis-NER sobre la molécula aceptora para formar un fascículo de 4 hélices estrecho. En el séptimo paso, la fusión de la vesícula con la membrana aceptora ocurre una vez que la bis-NER y la cis-NER están estrechamente alineadas. Después de esto ocurre la fusión de la vesícula y la liberación de contenido. El GTP es hidrolizado a GDP y las moléculas de RAP-GDP son liberadas hacia el citosol. Cuando una SNER sobre una membrana interactúa con una SNER sobre otra membrana con enlaces de ambas, a esto se le denomina un complejo trans-SNER o un alfiler SNER. Y finalmente, en el paso 8, ciertos componentes como las proteínas RAP y SNER son reciclados para rondas subsiguientes de fusiones de vesícula. Durante el ciclo anterior, las SNER, las proteínas de fijación, RAP y entre otras proteínas colaboran para suministrar una vesícula y su contenido al sitio apropiado. Ahora, por último, les hablaremos sobre que el montaje de membrana es complejo. Bueno, vamos a decir primero que nada que existen distintos tipos de membranas celulares, las cuales, a pesar de ser distintas, su bicapa lipídica es muy similar. Las vesículas formadas tanto del aparato de Golgi como del retículo endoplásmico van a tener asimetrías transversales de lípidos y proteínas, las cuales se van a mantener mientras se fusionan las vesículas de transporte y la membrana plasmática. Así, el interior de estas vesículas va a pasar a ser la parte externa de la membrana y el citoplasma de las vesículas se va a quedar como tal, como el citoplasma. Los lípidos más comunes son los fosfolípidos y la enzima que los sintetiza está en la cisterna del retículo endoplásmico. Es importante saber que al sintetizarse la membrana se va a expandir, lo que va a ocasionar que las vesículas lipídicas sufran un desprendimiento. Como ya mencioné anteriormente, las membranas son diferentes, por lo que tenemos que decir que el aparato de Golgi y la membrana plasmática cuentan con más colesterol, esfengomielina y glucosfenolípidos y con menos fosfoglicéridos que el retículo endoplásmico, lo que hace que el grosor de la bicapa lipídica del retículo endoplásmico sea un poco más delgada que la del aparato de Golgi y de la membrana plasmática. Bueno, el recambio de las tasas de los lípidos y las proteínas son totalmente independientes y diferentes, por lo mismo de que cada una es diferente. Y dado esto de que son diferentes e independientes, su inserción a la membrana también se va a dar de manera independiente, dependiendo de qué proteína sea o de los lípidos. Tenemos que existen muchas mutaciones que van a afectar al plegamiento de las proteínas y a su transporte intracelular hacia todos los distintos orgánulos a los que se quiera llevar. Todo esto nos va a ocasionar deficiencia o falla de la proteostasis, la cual la proteostasis se refiere a la homeostasis que existe en las proteínas.